Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Continuamos nuestro estudio titulado la lectura del día de hoy, Un rey puesto a prueba. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 20 hasta el capítulo 11, versículo 7. Vamos a seguir orar y comenzamos. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por otro día de vida. Gracias por la energía que nos das. Gracias por la habilidad de poder hablar, de poder escuchar, de poder estudiar tu palabra, de poder procesar, digerir, de poder escudriñar tu palabra, mi Dios, y de poder tener esa hambre, Padre, y deseo de acercarnos más hacia ti. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, continuamos entonces acá rapidito. Bien curioso lo que pasa acá donde terminamos la historia hablando de Saúl. El versículo 21 del capítulo 9 de Primera de Samuel dice lo siguiente, dice, Saúl respondió y dijo, no soy hijo de Benjamín, de la más pequeña tribu de las de Israel, y mi familia no más pequeña que todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Es bien interesante que Saúl tiene como un arrebato en ese momento, se le puede decir el arrebato de Saúl. Reveló un problema al cual se enfrentaría en repetidas oportunidades y era que él tenía como un complejo de inferioridad, como si él no fuera suficientemente bueno o que no viniera de una suficientemente línea, ¿verdad? De sus ancestros, de importancia o de valor. Um, Literalmente como si fuera una hoja sacudida por el viento, como con el viene y van. Saúl vacilaba entre sus sentimientos y sus convicciones y todo lo que decía y hacía era por motivos egoístas, porque prácticamente él vivía una vida como hermano, buscando su propio bienestar. Por ejemplo, dijo que su familia era la menos importante de la tribu, que era la más pequeña en Israel, pero luego si usted mira en el capítulo 9, versículo 1, se da cuenta, hermanos, que la presentación, ¿verdad? Cuando se presenta a la familia, no se dice como que era una cosa minúscula o no importante, sino que se dice prácticamente lo opuesto. No quería enfrentarse a la responsabilidad a la que Dios le llamaba. Más tarde conservó algunas de las cosas del botín de guerra que no debía y luego hasta trató de culpar a los soldados en el capítulo 15, versículo 21, y mientras afirmaba que realmente lo había tomado para sacrificarlo a Dios supuestamente, ¿verdad? Eh, pero a pesar de que fue llamado hermanos por Dios, tenía una misión en la vida. Saúl luchó constantemente con lo que era la envidia, la inseguridad, la arrogancia, la impulsividad y la traición. Y debido a que no podía permitir que el amor de Dios le diera descanso a su corazón, nunca llegó a ser el hombre que Dios quería que fuera. Mire, hermano, nosotros algunas veces nosotros nos interponemos en medio del plan de Dios. Dios quiere traernos desde aquí hasta aquí y dice, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces nosotros empezamos, hacemos esto y esto y esto y hacemos aquello porque nosotros sabemos mejor y nosotros queremos hacer de esa manera, pero Dios dice, no es por esta manera. Hermano, y no llegamos a la meta, por decir, de la manera que Dios quiere utilizarnos porque nosotros mismos nos interponemos en el plan y el camino de Dios. Entonces, cuando un rey israelita ascendía al trono, no era solo coronado, sino que era ungido, era una práctica, ¿verdad? Se tomaba aceite y el aceite se derramaba. Y la coronación era el acto político para establecer al rey como gobernante. La unción era el acto religioso para ser los representantes de Dios delante del pueblo. Un rey siempre era ungido por un sacerdote profeta. El aceite especial para la unción era una mezcla de aceite de oliva, mirra y de otras especias caras. Hermano, si usted tiene la oportunidad, pase por la iglesia, me deja saber, yo puedo traer algunas de estas especias que yo traje desde Israel, que usted puede oler. Hermanos, tienen una fragancia, es una cosa verdaderamente increíble, ¿verdad? Lo que es, si usted nunca ha podido experimentar lo que es oler la mirra, ¿verdad? El, el, el aceite de oliva también, ¿verdad? Que se usaba también para ungir, el aceite de oliva que se usa para cocinar, ¿verdad? A mí una cosa bien curiosa, hermanos, y eso lo hacemos otro día en un estudio, pero el aceite de oliva, el árbol de oliva,
de los Olivos es una cosa súper importante, tiene una gran importancia allá en Israel. Y hay lugares donde usted va, hermanos, que prácticamente todo lo que rodea los árboles principales y primordiales son de aceite de olivo. Pero discutimos eso en otro momento más. Entonces, esta ceremonia de unción era para recordarle al rey de su gran responsabilidad de guiar al pueblo por medio de la sabiduría de Dios y no de su propia cuenta. ¿Y cómo pudo Saúl estar tan lleno del Espíritu Santo, del Espíritu y más tarde cometer estos actos perversos? Podemos ver, hermanos, que a lo largo del Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía a una persona de manera temporal para que así Dios lo pudiera usar para grandes obras. Y esto fue lo que pasó muchas veces con los jueces de Israel en frecuencia, cuando fueron llamados por Dios para rescatar a la nación, como vemos en Jueces capítulo 3 del 8 al 10. No era influencia constante ni permanente, sino una manifestación temporal de lo que es el Espíritu Santo. Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu caía sobre personas que no eran creyentes para capacitarlos para realizar tareas inusuales. Anote por favor esto, hermano, para que luego lo pueda leer, porque eso es un tema bastante interesante. Personas que no le sirven a Dios, que son capacitadas para hacer una tarea. Mire eso. Números capítulo 24, puede leer allá. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. El Espíritu Santo entonces confería poder a la persona para poder hacer lo que Dios pedía. Pero eso no siempre producía el fruto total del Espíritu y la obra del Espíritu Santo en él. Pero conforme creció en poder, también creció en arrogancia. Aquí vemos a Saúl. Y después de un tiempo de que se negó a buscar a Dios, el Espíritu lo abandonó en el capítulo 16, versículo 14. Y se desvaneció su buena actitud. Podemos ver luego que un profeta es alguien que habla las palabras de Dios. Si bien Dios dijo a muchos profetas que predijeran ciertos acontecimientos, lo que Dios más quería era que instruyeran e inspiraran al pueblo a vivir siempre fielmente y obedientemente a la palabra de Dios. Pero cuando los amigos de Saúl lo escucharon pronunciando palabras inspiradas, exclamaron: ¿cómo? Saúl también entre los profetas. Esta fue una expresión de sorpresa, de que el mundano Saúl se estuviera volviendo religioso. Es equivalente a decir: mira, se hizo religioso, que puede ser visto hasta como de una burla, ¿verdad? Y el verdadero rey de Israel era Dios, pero la nación demandaba a otro. Y como quería ser como las otras naciones, pues ahora entonces tenían ahora a Saúl. Los israelitas eligieron su primer rey echando suerte, o utilizando lo que es el Urim y el Tumim, que son dos piedras lisas que llevaba el sumo sacerdote. Y el hecho de que Saúl fuera elegido puede parecer cuestión de suerte, pero realmente era totalmente lo contrario. Dios había instruido a los israelitas a que hicieran el Urim y el Tumim con el propósito específico de consultarlo en momentos como este, como dice Éxodo capítulo 28, versículo 30 y Números 27 del 12 al 21. Y al utilizar el Urim y el Tumim, los israelitas estaban retirando la decisión de sus manos y la estaban pasando a lo que eran las manos de Dios. Así que es importante que entendamos entonces que no era así por casualidad. Y cuando los israelitas se reunieron para elegir el rey, Saúl ya sabía que era él. En capítulo 10, versículo 1 se puede ver. Sin embargo, en lugar de pasar al frente, se escondió entre el bagaje. A menudo nos escondemos nosotros, hermanos, también sabiendo el llamado que tenemos para nuestras vidas de parte de Dios. Los reyes de Israel, a diferencia de los reyes de las demás naciones, tenían deberes específicos establecidos para ellos, como dice Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 20, usted lo puede leer. A los reyes paganos se les consideraba dioses, hacían sus propias leyes y no respondían a nadie. El rey de Israel, por el contrario, tenía que responder ante una autoridad superior, el Dios de la tierra y de los cielos. Así que este reino iba a ser considerado como un dios, ¿verdad? Y ahora que los israelitas tenían un rey como todos los demás, exactamente como lo querían, pero Dios en su preocupación, tanto por el rey como por el pueblo, quería asegurarse de que el rey que gobernara de una manera diferente a como eran gobernados los otros lugares con los paganos. Y vemos entonces acá que algunos hombres se volvieron los acompañantes de Saúl en toda ocasión, mientras que otros lo despreciaron. Y la crítica siempre irá dirigida, ¿verdad?, contra aquellos que dirigen.
ya que se encuentran en un puesto vulnerable, hermano. No se va a poder complacer a todo el mundo. Se va a hacer una cosa mal, se va a hacer una cosa bien. Para alguna cosa se celebra, para otra cosa se critica. Es la realidad de nuestro mundo, ¿verdad? Por eso en estos días Israel muy susceptible a los invasores de las tribus saqueadoras, tales como estos amonitas del este del río Jordán. El liderazgo que ejerció Saúl en esta batalla contra esta tribu de guerreros sirvió para unir a la nación y demostró que Saúl era un valioso gobernante militar. Qué bonito que era un gran militar, ¿verdad? Pero también tenía que ser un gran seguidor de Dios. Y ahí está el desbalance. Necesitamos mantener un balance entre ambas cosas. Entonces el reinado de Saúl se vio fortalecido al salvar la nación de la desgracia y al perdonar la vida de los que lo habían criticado. Versículo 3 del capítulo 11 dice, ¿por qué dio Naas la ciudad de Jabes de Galaad 7 días para encontrar un ejército para que los ayudara? Simple, ya que Israel estaba todavía desorganizado. Naas estaba apostando que nadie vendría en ayuda de la ciudad. Esperaba tomar la ciudad sin pelear y así evitar una batalla. Además, quizás no estaba preparado quizás para atacar la ciudad, ya que un sitio contra sus murallas podría durar semanas o meses en poder establecerse, en ponerse donde tiene que poner estratégicamente, ¿verdad? Para poder ir en contra de una nación o de un pueblo o de una misma ciudad. Podemos ver entonces que la ira es una emoción muy poderosa y muchas veces lleva a lo que es las palabras, pueden llevar hasta a la violencia. Y también que la ira dirigida al pecado o el maltrato de otros no es mala, pero Saúl estaba enojado por la amenaza de los amonitas de humillar y maltratar a sus amigos israelitas. La ira puede ser utilizada con varias cosas, hermanos. Mire, el experimentar un sentimiento no es el pecado. El actuar en un sentimiento negativo de una manera negativa, expresarse de una manera negativa, pensar de una manera negativa, ahí es cuando puede llegar al pecado. El Espíritu Santo utilizó la ira de Saúl para traer justicia y libertad. Y cuando la justicia y el pecado lo hagan enojar, pregunte a Dios cómo puede canalizar esa ira de una manera constructiva para ayudar a un cambio positivo y no que caigamos, hermanos, en lo que es el pecado, en hacerle daño a alguien, ¿verdad? Y es triste, hermano, la realidad es que algunas veces, por más que tratemos con nuestras palabras, no vamos a poder controlar el impacto que nuestras palabras van a poder tener en otras personas. Hay veces que a una persona usted le puede hablar y le puede decir, sí, es color azul. Y la persona dice, pero ¿y por qué dices que es de color gris? Yo nunca dije gris, yo dije azul. No, pero es que usted dijo gris. Y entonces hay como una discordia y tenemos que aprender, hermanos, que llega un momento que tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, porque entendemos, Señor, que al igual que la nación de Israel, Padre, quería ser tal y como los que les rodeaban, muchas veces nosotros, padres, tratamos lo mismo y queremos ser como los que nos rodean, Padre. Personas a veces aún pecadoras, Señor, que obtienen reconocimientos y quizás le podemos mirar y sentir celos o envidia y quizás anhelar ser como ellos, Padre, pero te pedimos, Señor, que podamos anhelar ser tal y como tú fuiste, mi Dios. Padre, que podamos vivir vidas que demostremos amor, piedad, misericordia a los que nos rodean y compasión. Te agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga grandemente. Recordemos, busquemos la presencia del Señor y para adelante en Cristo. Que Dios les bendiga.